dice, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener aguas, cisternas que no retienen agua. Ahora, la pregunta que yo me hago, ¿cuánta gente, usted quizás tiene familiares, amigos o parientes que conocieron en algún momento la verdad y se alejaron de Dios? ¿Cuánta gente se apartaron y dejaron al Dios, a la fuente de vida, dejaron la perla preciosa que es Cristo? Salomón, un hombre muy rico, un hombre que lo tuvo todo, un hombre exitoso, creo que fue el hombre más rico en aquel tiempo en toda Jerusalén, y un hombre que vivió todas las que podría haber vivido cualquier persona. ¿Viste cuando alguien dice, cómo me gustaría tener dinero, cómo me gustaría tener esto, aquello en la vida? Salomón fue una persona así. Y mire lo que escribió en la Biblia, en el libro de Eclesiastés 2. En la Nueva Traducción Viviente dice así: vamos, probemos los placeres, dice Salomón. Busquemos las cosas buenas de la vida, pero descubrí que en eso también todo lo que hacía carecía de sentido. Versículo 2. Entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Número 3. Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. O sea, se dio cuenta que los placeres de esta vida no tenían sentido. Dice, aún así decidí probar con vino. Tequila, imagínese, ¿no? Cerveza y qué sé yo cuántas cosas. Y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. También traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones. ¿Cuántas veces dijimos que me encantaría tener una casa grande? Me gustaría tener una mansión ahí en el Nordelta. ¿Qué tal? Dice, edificándome enormes mansiones, traté de encontrarle sentido a la vida y plantando hermosos viñedos. Hice jardines, hice parques, los llené de toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua de la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos, o sea, tenía sirvientes, compré esclavas. Otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquier rey que vinieron en Jerusalén antes que yo. Junté cantidad de plata. Wow, a veces uno dice, si tuviera plata. Junté cantidad de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contra cantores estupendos. Imagínense, en los cumpleaños de Salomón estaban las mejores bandas, los mejores cantantes, los mejores artistas de aquella época. Dice, contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas. Salomón fue el hombre que más mujeres tuvo en la vida. Todas muy hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo, y mi sabiduría nunca falló. Versículo 10. Todo lo que hice fue mío. No me negué ningún placer hasta descubrí que nada, que me daba gran satisfacción trabajar mucho la recompensa de mi trabajo. La pregunta que yo me hago, ¿pero Salomón fue feliz? Versículo 11, pero al observar todo lo que había logrado, tanto como con esfuerzo, vi que nada tenía sentido, dice Salomón, que era como perseguir al viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Diga conmigo, wow. Y concluye su libro, el libro de Eclesiastés en la Biblia, en el capítulo 12 y versículo 13, diciendo, mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios, cree en Dios, no te apartes de Él, obedece sus mandatos, porque Él es el deber que todos tenemos. Dios, versículo 14, el último de su libro, juzgará cada cosa que hagamos e incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo.
Y en el capítulo 11, o sea, 2 capítulos antes de que termine su libro, le habla a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay acá? ¿Me dicen amén? Dice, gente joven, la juventud es hermosa, disfruten de cada momento de ella, hagan lo que quieran hacer, no se pierdan nada, dice Salomón. Y está hablando no de pecado, sino de disfrutar, no se pierdan nada de lo bueno, salgan, hagan todo lo que se propongan, pescar, viajes, cursos, no sé, vayan a esquiar, escalar una montaña, andar a caballos, tener amigos, salir con amigos, disfruten de todo lo bueno, dice, pero recuerden que tendrán que rendirle cuenta a Dios de cada cosa que hagan. Y me impactó mucho esto. Estaba leyendo esta semana acerca de la historia de un cantante muy conocido, Elvis Presley. Elvis Presley fue uno de los artistas más conocidos antes de los Rolling Stones, antes de los Beatles y de otras bandas. ¿Sabe? Lo que más me sorprende que Elvis era hijo de papá y mamá pastores. Concurría en una iglesia. Conoció la gracia y la misericordia de Dios. Pero un día se alejó de Dios y se hizo un artista muy conocido. La historia dice que nunca fue feliz. ¿Sabe por qué? Porque murió de sobredosis buscando la felicidad. Se ahogó en su propio vómito y murió. Pero cuentan los amigos, y lo dicen en todos los libros de historia, que Elvis Presley, después de su tremendo recital que se mandaba ante miles y miles y miles de personas, se reunía, tenía por costumbre reunirse en el camarín a cantar himnos que adoran a Dios. Y alguien preguntó por qué. Después de tremendo recital se juntaba con sus amigos, era su costumbre reunirse con sus amigos, una guitarra y un piano y quedarse hasta las 3, 4, 5 de la mañana adorando a Dios. Y alguien respondió que Elvis Presley nunca pudo encontrar la felicidad y el gozo que tuvo cuando su mamá, cuando él era pequeñito, lo llevaba a una capilla, a una iglesia pequeñita, a encontrar el gozo y la bendición de Dios. Yo digo, wow, impresionante. Tristemente, cuando alguien se aparta de Dios, iglesia, aunque tenga una vida miserable, muchas veces le cuesta regresar. Le cuesta reconocer que necesita a Dios. Segunda de Pedro 2:20 en la NBI dice, si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador, vuelven a enredarse en ella y son vencidos y terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido conocer el camino de la justicia que abandonado después de haber conocido el santo mandamiento que les dio Dios. ¿Cómo puede alguien que encontró lo mejor para su vida, que encontró a Jesús, la perla preciosa, cómo puede luego alejarse de él? Ahora, hay una pregunta que yo me hago: ¿por qué la gente se aparta o se aleja de Dios? Y de eso le quiero hablar. Y quiero marcarle algunos motivos por qué la gente se aleja de Dios. El primer motivo que puedo encontrar es que mucha gente, diga conmigo, nunca fueron salvas. No tuvieron una conversión verdadera. Una conversión verdadera produce cambios de vida. Cuando alguien conoce a Dios, cambia de vida, un cambio de propósito, un cambio de pensamiento, un cambio de intención detrás de nuestras decisiones y detrás de nuestras acciones. Antes de conocer a Jesús, la vida era yo. Antes de conocer a Jesús éramos egoístas. Mi felicidad, mi carne, mi yo. Todo era para mí. Pero cuando yo me encuentro con Dios, cuando yo realmente tengo una verdadera conversión y conozco el amor de Dios, ya no son mis deseos, ya muero mis deseos egoístas para decir, Señor, ahora quiero hacer tu voluntad. Ahora yo quiero que usted se vaya analizando, iglesia, hoy, ¿cuál es tu deseo? ¿Tu deseo es hacer lo que se te dé la gana? ¿Tu yo está delante o tu deseo es, Señor, quiero morir a mí para que tú me puedas decir cuál es tu voluntad para mi vida? Porque te puedo decir algo, la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, agradable y perfecta. Y si estás en su voluntad, todo te va a ir bien. Pero es que muchos buscan a Jesús como su Salvador, pero no están dispuestos a tomar la cruz y seguirle. Buscan a ese Jesús
para lograr sus deseos de su carne. Siguen concentrados en su yo. Bueno, vamos a probar a Jesús a ver cómo nos va. A ver si nos casamos, a ver si me saca de esta deuda, a ver si me da un trabajito, ese trabajito que quiero, a ver si puedo lograr todo lo que me propongo con Jesús. Y la verdad que en Jesús vamos a encontrar eso y todo lo demás, pero no debe ser nuestra motivación el buscar eso de Jesús, sino que nuestra motivación debe ser: Señor, quiero morir a mí para que tú puedas hacer tu voluntad en mi vida. De lo contrario, ¿qué va a pasar cuando Dios no conceda uno de tus caprichos? Mucha gente se termina enojando con Dios. Dice: me voy de la iglesia o dejo a Dios porque Él no me cumplió esto o aquello. Jacob fue una persona que puso en juego su salvación y le puso condiciones a Dios. Génesis 28:20, en la Nueva Traducción Viviente, dice que Jacob le dijo estas palabras: si Dios en verdad está conmigo, si me protege de este viaje, si Él me provee comida y ropa, y si yo regreso sano y salvo a casa de mi padre, entonces Él ciertamente será mi Dios. Quiero decirle algo, iglesia: nunca haga esto con Dios. No le ponga condiciones. Busque a Dios de manera incondicional, no de manera condicional. Porque las cosas pueden salirle mal, como le salió a Jacob. Todo le salió mal. Y lo que Dios está buscando de nosotros, que podamos tener una conversión verdadera, es un cambio de camino, pero también es un cambio de meta. Yo tenía una meta antes de conocer a Dios. Ahora que conozco a Dios, cambié todas mis metas. Cuando yo conocí a Dios, como Pablo, ¿sabe? Tenía un montón de otras metas. Mi familia lo sabe, a veces les canso contando, o a mi esposa. Pero cuando yo conocí a Dios, Él cambió mis metas, cambió mis propósitos, cambió muchas cosas que yo tenía humanamente planeado. Y me dijo: te voy a llevar por un camino que será bueno, agradable y perfecto. La segunda razón por la que muchos se alejan de Dios es por su incredulidad. Diga conmigo: incredulidad. Diga conmigo: incredulidad. Hay una famosa cantante, Katy Perry, muy conocida, también hija de pastores. Era una adoradora, escribía canciones para Dios. En sus reuniones de jóvenes predicaba para los jóvenes y le decía que nunca se alejen de Dios. Sin embargo, hoy escribe en todos lados: yo no creo en Dios. Creo que Dios es un ser superior por ahí. Brad Pitt, otro artista muy conocido, de hogar cristiano, sus papás eran cristianos, también se alejó de Dios y dice que no cree en Dios, se declara ateo. Julia Roberts, otra famosa artista, dejó su fe en Cristo y se convirtió en el hinduismo. Ahora, ¿cuánta gente no cree en Dios? Va a haber un momento de prueba, de duda. Yo cuando era joven tuve esas dudas. ¿Será que Dios existe? ¿Será que Dios podrá oírme que yo estoy hablando? ¿Será que Dios sana? Muchas veces yo creía que la gente que pasaba aquí y daba testimonio por sanidad, le pagaban para que dijera eso. ¿En serio? Sí. Hasta que yo comprobé, hasta que yo lo vi, hasta que tuve una experiencia con Dios. Y puede que estés dudando de tu fe. Si estás dudando, hay incredulidad en tu vida, te voy a dar un consejo: hable urgente con alguien, porque usted necesita hablarlo con alguien. Dígale: quiero decirte que ores por mí porque no creo en Dios. Y alguien que está ahí, que te va a escuchar, va a hacer guerra espiritual, porque lo que está necesitando es que alguien ore a favor de tu vida para que puedas creer, para que puedas tener una experiencia personal. Cuando yo hablo con los jóvenes siempre les digo: pídanle una experiencia personal a Dios, por mínima o pequeña que sea. No hablen del Dios de sus padres o del Dios de sus abuelos. Ustedes tienen que experimentar algo con Dios. Es necesario esto. Pero te quiero decir algo: si estás dudando, no dejes de congregar. Seguí buscando a Dios. Seguí pidiéndole a Dios que te ayude. Porque quiero decirte algo: el diablo quiere robar la palabra. Diga conmigo: el diablo quiere robar la palabra. Por eso es muy importante
que usted tenga la palabra de Dios en su mente, porque esa le va a ayudar. Es como una bomba en el medio del infierno. Cuando Jesús fue tentado, Jesucristo le respondió al diablo a través de la palabra. Y necesitamos tener la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, en un papel. Mi consejo como pastor: lea la palabra. Compre ahí en la librería una Biblia de papel. Márquela, subrayela. Mis primeras Biblias tenían de todos colores subrayados, porque me la pasaba subrayando, leyendo, meditando acerca de lo que está escrito en la Biblia hasta que se nos revele. Recuerde que en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La tercera razón por la que muchos se alejan de Dios, diga conmigo, es porque no tienen, diga conmigo fuerte, no tienen raíces. En la parábola del sembrador en la Biblia, Dios habla acerca de los que no tienen raíces y que se apartan en el tiempo de la prueba. Mateo 13:20, en la Nueva Traducción Viviente, dice: la semilla sobre la tierra rocosa. ¿Tierra cómo? Rocosa. Representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, ¿cómo no tienen qué cosa? Como no tienen raíces profundas, no duran mucho, y en cuanto tienen un problema o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen, se apartan y se alejan. Cuando tienen problemas financieros, se alejan. Cuando Dios no les sana, se alejan. Cuando pierden el trabajo, se alejan. Cuando su matrimonio se acaba, cuando todo está en peligro, se apartan. Mateo 13:6, unos versículos antes, dicen: se marchitaron bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, se murieron. Ahora, ¿por qué razón no tienen raíces? Cuando leímos la parábola recién, leímos de que las raíces están en zona rocosa. Diga conmigo, rocas, piedras. ¿Y sabe lo que es la piedra? La piedra representa el pecado. Cuando hay pecado en el corazón, uno no quiere cambiar porque quiere seguir practicando el pecado. Sus raíces no son profundas. Filipenses 2:12 dice que tenemos que trabajar todos los días por nuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación todos los días con temor y temblor. Los que se alejan muchas veces critican las leyes y los reglamentos de la palabra de Dios. Un famoso cantante, un pianista, siempre decía, él explicaba por qué se alejó de Dios. Y él termina diciendo en un reportaje: a mí no me gusta que me impongan sus reglas. Yo lo único que quería en esa iglesia era tocar rock and roll. Yo quería que me midieran por mi talento en la música y no por mi carácter para resistir la tentación. Wow. Mucha gente critica. Katy Perry dijo: me alejé de Dios porque no me dejaban disfrazarme para el Halloween. Las reglas, las normas, qué sé yo, cómo habrá sido su casa. No me dejaban escuchar música que no era cristiana, solo tenía que escuchar música cristiana. Y dice, y esas reglas me llevaron a alejarme de Dios. No podía decir afortunada, tenía que decir bendecida. Mire qué cosas. Por esas cosas se alejó de Dios. En realidad, la verdadera razón por la que se alejó de Dios es porque tenía un deseo interno de satisfacer sus deseos en vez de crucificar su carne. Y buscó una excusa perfecta para alejarse de Dios. Es verdad, como dice un amigo mío, las leyes nunca son malas para el que anda en lo bueno. Las leyes de la palabra de Dios, las normas de la palabra de Dios nunca van a ser malas cuando uno anda en lo bueno. Pero ¿sabe una cosa? Si yo tengo envidia en mi corazón, pueden ser piedras, tengo problemas, celos, mal genio, tengo problemas de autoconmiseración, todo me pasa a mí. ¿Viste ese que se hace la víctima? Que lucha, quizás otros que luchan con la droga, el alcohol, y en vez de reconocer su pecado,
y de buscar la raíz del problema y de ser ministrado, dice la Biblia, por esas rocas sus raíces no están profundas y termina muriendo. Otro de los motivos por qué se alejan del Señor, diga conmigo, porque su corazón se ha endurecido. Un corazón se endurece cuando nos resentimos y muchas veces le creemos más al diablo y pensamos que nosotros somos culpables de todas las desgracias que nos están pasando y que Dios nos castigó. ¿Algunos no le han dicho así? Mirá, así estás porque Dios te castigó. A vos te va mal porque Dios se olvidó de vos. Esa enfermedad que tenés es voluntad de Dios. Y mucha gente está resentida con Dios. No faltó aquel que le dijo, usted es feo porque Dios lo hizo así. Decirle que tenés al lado, no sos vos, quede tranquilo. Vos sos hermoso, decirle. Porque sos imagen de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Los hermosos me dicen amén. Pero muchas veces, bueno, no se la crea tanto. Muchas veces terminamos creyéndole más al diablo que a Dios. Otros se resienten por las malas experiencias que han vivido. Malas experiencias en la iglesia, malas experiencias en sus líderes, malas experiencias con otros y lo llegan a dañar su corazón y se endurece su corazón por la hipocresía, porque vieron en su casa padres que son una cosa en la iglesia y otra en la casa, porque muchas veces no somos auténticos. Y déjeme decirle algo, un consejo como pastor, sea transparente, sea igual aquí y afuera. Había una canción que decía, en la iglesia el ungido y en la calle el polenta en las calles. Como que tenía un carácter en la calle. Y tenemos que ser transparentes porque estamos marcando la vida de nuestras generaciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe cuántas veces me tocó hablar con jóvenes y me dijeron, mis viejos son cualquiera? Cuando vienen a la iglesia ni los conoces, vienen tomaditos de la mano, se abrazan, pero en casa se revolean las ollas, ni se ven. Y muchas veces la gente se resiente. Igual déjame decirte algo, cuando un día estemos frente a Dios, no va a poder ser excusa para decir el por qué me alejé de Dios, el resentirme con el otro. ¿Cuánto están entendiendo? Necesitamos pedirle al Señor, danos un corazón blando. Y si está endurecido porque hemos visto mucha hipocresía, mucho mal testimonio, ayúdanos a mirarte a ti, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Otra razón por la cual la gente se aparta de Dios es porque el enemigo le ha engañado con las riquezas. El engaño de la riqueza ha hecho que se aparte de Dios. Mire lo que dice Marcos 4:19, la Nueva Traducción Viviente. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de la vida. O sea, recibe la palabra, recibe el mensaje, pero queda desplazado por las preocupaciones de la vida y por el atractivo de la riqueza. Así, de esa manera, no produce ningún fruto. Primera de Timoteo 6:10 dice, pues el amor al dinero es la raíz de todos los males y de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo, diga conmigo, intenso deseo, por el dinero, se ha desviado de la fe verdadera. Por su intenso deseo por terminar su casa, por su intenso deseo por terminar esa carrera, se desviaron de la fe. Por su intenso deseo por comprar ese negocio, por su intenso deseo de prosperar, se desviaron de la fe. Déjenme decirle algo, iglesia. Cuando vayamos al cielo no vamos a poder llevar ni el auto, ni la casa, ni la cuenta, ni los dólares, ni nada que en este mundo podamos tener. Así que usted esté pensando ya a quién le va a dejar todo lo que tiene y no se afane tanto por las cosas de esta tierra. Tenga lo mejor, pero que nunca su intenso deseo por el dinero lo aparte de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 6:19 en la Nueva Traducción Viviente dice, no almacenes tesoro aquí en la tierra donde la polilla se lo comen,
o el óxido lo destruye, o donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al que tenés al lado, Dios te está hablando hoy. Y a mí también decirle. Y estoy terminando. Una de las últimas razones por las que yo hoy llegué a pensar por qué la gente se aparta de Dios es porque no están preparados ante los ataques del infierno. Desde Adán y Eva hasta el día de hoy, el objetivo principal del diablo es alejarnos de Dios, alejarnos del Padre. El cristiano no está preparado para tantos golpes o tanta investida del diablo y muchas veces presa fácil del enemigo. Mateo 11:12 en la Nueva Versión Internacional dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan lograrán aferrarse a él. Déjeme decirle algo: la iglesia, el cielo, las cosas de Dios no son para cobardes, son para gente valiente y esforzada. Primera de Pedro 5:8 dice: estén alerta. Míralo al que tiene al lado, decirle: estate alerta. No, pero dígaselo con una voz de alerta. Estate alerta, decirle. Cuídense de su gran enemigo, porque tu gran enemigo no es el vecino, la tía, la abuela, los parientes. Dice: cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Y termina diciendo: manténganse firme contra él. Diga conmigo: firme contra él. ¿Sabe de qué está hablando? De hacer guerra espiritual. Levántese para hacer guerra espiritual. Hoy hablaba con una persona que me decía: mis hijos se están drogando, mis hijos están presos, mi hogar está destruido. Y yo le decía: ¿y usted qué va a hacer? Eso, ¿qué tengo que hacer, pastor? Haga guerra espiritual. Levántese en el nombre de Jesús y empiece a declarar que sus hijos vuelven en el nombre de Jesús. Dice el Señor: manténganse contra él. O sea, no aflojen y sean fuertes en su fe. Vivimos un mundo gobernado por las tinieblas, hermanos. Y cuando más se acerca el fin, más dura va a ser la batalla. Nunca antes en la historia de la humanidad hemos tenido tanto acceso directo con el pecado como hoy. Hoy en su celular tiene el acceso directo para hacer cualquier cosa de su vida. Pero el cristiano necesita hoy tener, diga conmigo, dominio propio y hacer guerra espiritual. De lo contrario se puede perder. Mateo 24:9 dice: entonces, escuchen, los arrestarán, los perseguirán, los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí. Versículo 12. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Y la última razón por la que muchos se alejan de Dios es que no se congregan. Diga conmigo: no se congregan. Déjeme decirle algo: no deje nunca de congregar. Trate por lo menos una vez por semana de congregar. Había un famoso cantante muy conocido de alabanza y de oración, grabó muchos discos, fue un artista muy conocido. Y empezó a tener tantos conciertos, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, y viajar por todo el mundo, que dejó de congregar y como resultado se alejó de Dios. Y todo le fue mal. No deje de congregar ni un solo día o ni una sola semana. Aunque sea una vez por semana, congregue. No hay excusa. No hay excusa para no congregar. Si no puede venir a la mañana, venga a la tarde. Si no puede venir porque es un día familiar, el cumpleaños de alguien, venga el jueves. Si no puede venir el jueves, el domingo, a la mañana, venga los lunes, como sea, busque congregar. ¿Cuántos están entendiendo? Cuando alguien no está congregando, se vuelve débil y se aleja del rebaño.
Y cuando está alejado del rebaño, el diablo viene a atacarle y lo quiebra. Pero cuando está reunido junto a muchos hermanos, el diablo vendrá a atacarle y no los puede quebrar. ¿Cuántos están entendiendo? No los pueden quebrar. Así estamos reunidos en este momento y el diablo no nos puede tocar. Querrá tocarnos, querrá atacarnos, querrá venir contra tu familia, pero unidos vamos a vencer. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estamos con otros hermanos, aquí traje algo muy parecido a carbones encendidos. Cuando el carbón se enciende queda como blanco o rojo en la oscuridad. ¿Qué pasa cuando usted saca un carbón y lo saca del grupo de todos los carbones encendidos? ¿Qué pasa? Se apaga. Cuando usted está lejos y no está congregando, usted pierde la pasión, pierde el fuego. ¿Qué necesita? Volver a donde están los demás carbones encendidos que lo van a llenar de pasión, lo van a contagiar de unción y va a empezar a estar apasionado y ungido de vuelta para vencer toda tentación. Pero si usted se aleja de los carbones que están encendidos, se apaga y se enfría. ¿Cuántos están entendiendo? Déjeme decirle algo, el internet es muy bueno, es una bendición. El internet ha sido una bendición en esta cuarentena. Pero mucha gente hoy dice, no, hoy no lo voy a ver, no voy a ir a la iglesia, pero lo voy a ver por internet, pastor. Déjeme decirle algo. El internet o ver un programa online ha sido bueno cuando hay familiares enfermos. En este momento estaba en contacto con Malena, nos mandaba mensajes recién. Estaba en contacto con la familia de Daniel, su hijo. Está bueno cuando alguien está enfermo y no puede venir y lo ven todos juntos desde ahí, o cuando están de viaje. Pero cuando usted está en su casa, tiene que hacer el esfuerzo de venir. No es algo que dispongo yo, no es por la iglesia, es que Dios lo planeó así. Porque cuando estamos todos juntos, uno con otro, el diablo va a querer arrebatarnos, va a querer quebrarnos, va a querer apagarnos, pero no podrá contra la iglesia de Jesucristo. Por eso, iglesia, quiero que usted pueda pensar hoy, si en alguno de estos puntos que estuvimos hablando, que yo le llevé a meditar, ha sentido que en algunos se está apartando de Dios. Y necesito que usted pueda pensar en su salvación como algo bien precioso, como algo bien valioso, y en ningún momento descuidar. Si en este momento Dios le habla y le ha dicho, ha estado dudando, pídale perdón al Señor y dígale, Señor, quiero creer en ti. Quizás has perdido la fe. Quizás no estás teniendo raíces profundas por el pecado. Y dígale hoy al Señor, te entrego mi afán, te entrego mi ambición. Me he desmedidamente apasionado por el dinero, que me he olvidado de ti, Señor. Si tu corazón ha sido endurecido por mirar a los demás, necesito que haga algo hoy. Tome la decisión de hacer guerra espiritual, de plantarse firme en la fe y de decirle al enemigo, hasta acá llegaste, pero yo me levanto en el nombre de Jesús y quiero que haga un compromiso hoy delante de Dios, de decirle, Señor, nunca voy a dejar de congregarme, nunca me voy a alejar. Tomo la decisión de poner mi vida en el altar por sobre todas las cosas y de seguirte firme hasta el último día de mi vida. Si usted está tomando esa decisión, póngase de pie.